se localizó un arma de fuego de calibre 9 milímetros. Esta arma con estas características en las pruebas periciales de balística está relacionada con otros 2 hechos, uno con fecha del 16 de octubre. En cuestión de segundos, la calma se quebró. 7 detonaciones cortaron el aire. El cuerpo de Carlos Manso se desplomó frente a su gente, frente a sus escoltas, frente a una ciudad entera que no alcanzaba a entender qué acababa de pasar. Muchos creyeron que todo empezaba ahí, en ese momento. Pero la realidad, según irían descubriendo las autoridades, era muy distinta. Esa pistola ya traía historia, y Uruapan, sin saberlo, llevaba semanas escuchando su voz. Mientras los videos del atentado recorrían redes sociales y noticieros, un trabajo mucho más silencioso ocurría lejos de las cámaras. En los laboratorios de la Fiscalía de Michoacán, los peritos de balística alineaban casquillos, comparaban marcas, leían en el metal lo que a simple vista parece invisible. Cada arma deja su huella, como una especie de firma. Ninguna rayadura interna del cañón es igual a otra. Fue ahí donde apareció la primera gran señal de alerta. Los casquillos recogidos en el lugar donde fue asesinado el alcalde de Uruapan no eran nuevos para el sistema. Esa misma arma ya había sido identificada en al menos otros 2 eventos recientes en la misma ciudad. En conferencia, el fiscal del estado, Carlos Torres Piña, lo resumió con frialdad técnica. La pistola 9 milímetros utilizada contra Carlos Manso está vinculada, según los análisis balísticos, a otros 2 hechos violentos. Y de fondo, una frase que encendió focos en todas partes. Existe la posibilidad de que este homicidio esté relacionado con grupos del crimen organizado que operan en la región. A partir de ahí, el caso dejó de ser solo la historia de un tirador y un presidente municipal. Se convirtió en algo más, en la ruta de un arma homicida que recorrió barrios, negocios y al final encontró al alcalde de Uruapan. Para entender el peso de ese disparo, hay que entender primero quién era Carlos Manso. Presidente municipal de Uruapan, cargaba en el hombro la responsabilidad de gobernar una ciudad donde la palabra riesgo no es un concepto abstracto, sino una realidad cotidiana. Uruapan es eje económico, pero también es territorio disputado. Es aguacate, comercio, tránsito y presencia de grupos delictivos. En ese contexto, la figura del alcalde se vuelve más que un cargo. Es, al mismo tiempo, objetivo político, símbolo y blanco vulnerable. Un presidente municipal en Michoacán sabe que cada recorrido, cada evento público, cada aparición entre la gente puede significar acercarse a su comunidad o a su última escena. Por eso el impacto del asesinato fue tan alto. No se trataba solo de la muerte de un funcionario, era el mensaje implícito que la propia fiscalía no descarta. Un crimen que podría estar incrustado en la lógica de la delincuencia organizada, en esa guerra que muchas veces el ciudadano de a pie solo alcanza a ver en titulares, pero que aquí, en Uruapan, se materializó en el cuerpo de su alcalde. 16 de octubre, Colonia Tierra y Libertad. Es mediodía. Una barbería de la calle Plan de Ayutla abre sus puertas como cualquier otro día. Adentro, 2 hombres. Afuera, la vida normal de un barrio popular. Motos, autos, pláticas en las esquinas. De acuerdo con las investigaciones, varios sujetos armados llegaron al negocio y comenzaron a disparar. No hubo tiempo de negociación ni advertencia prolongada. Entraron, ejecutaron y se fueron. Los vecinos reportaron el ataque casi de inmediato a los servicios de emergencia. Cuando elementos de protección civil arribaron, confirmaron que las 2 víctimas ya no tenían signos vitales. En la vorágine de violencia que ha vivido Michoacán, un ataque así puede quedar reducido a una nota de unos segundos en televisión o a un párrafo en el portal de noticias. Pero en los laboratorios forenses, nada de eso se pierde. Los casquillos levantados en aquella barbería quedó registrados, etiquetados y archivados. No lo sabían entonces, pero esos pequeños cilindros de metal iban a reencontrarse semanas después con la historia de un presidente municipal asesinado. El 23 de octubre, apenas una semana después, Uruapan volvió a escuchar la voz de esa misma pistola. Ahora el escenario fue la colonia ferrocarrilera, sobre la avenida Gran Parada. 2 trabajadores de un bar fueron alcanzados por las balas. Uno de ellos murió mientras recibía atención médica. Los reportes retomados por las autoridades señalan que los agresores se trasladaban en motocicleta, una imagen que, lamentablemente, se ha repetido en distintos puntos del país. Sicarios rápidos, móviles, que aparecen,
disparan y desaparecen entre calles angostas. Lo que hace distinto este episodio es el contexto geográfico. El ataque ocurrió a un par de cuadras de la oficina administrativa de la Fiscalía General de la República en Uruapan. Disparar tan cerca de instalaciones federales no es un gesto menor. Manda un mensaje de control territorial, de desafío, o al menos de absoluta confianza en que la respuesta será lenta. Cuando la Fiscalía de Michoacán cruzó la información balística, encontró lo que nadie quería ver. Los casquillos de esta agresión coincidían con los de la barbería y con los del homicidio de Carlos Manso. 3 escenas separadas por días, pero unidas por la misma pistola. Volvamos al 1 de noviembre. De acuerdo con lo explicado por el fiscal Carlos Torres Piña, el joven identificado como presunto tirador llegó a un hotel del centro de Uruapan alrededor de las 4 de la tarde. No era aún la hora del atentado, era la antesala. Se hospedó, permaneció ahí y casi 4 horas después salió a mezclarse con la gente. Las cámaras y testimonios recabados reconstruyen una ruta breve pero significativa. Durante algunos minutos avanzó entre la multitud hasta llegar a pocos metros del presidente municipal. Lo que para muchos asistentes fue solo un hombre más en el mar de personas, para las autoridades hoy es una pieza clave de la planeación. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el joven disparó 7 veces contra Carlos Manso. Las 7 balas impactaron en su cuerpo. Una de ellas, la que entró por el tórax a la altura del abdomen, fue señalada como la que provocó su muerte. Todo sucedió en segundo. El atacante intentó huir, pero fue sometido y abatido poco después por elementos de seguridad. Para muchos, la historia terminaba ahí. Un tirador muerto, un presidente municipal asesinado, una ciudad en shock. Sin embargo, hasta la mañana del 3 de noviembre, nadie había reclamado el cuerpo del presunto agresor, y las autoridades reconocían que aún faltaba mucho por entender. La investigación apenas estaba tomando forma. La siguiente pieza del rompecabezas no vino de la calle, sino del laboratorio. Las pruebas practicadas al cuerpo del joven considerado como presunto tirador arrojaron que, al momento del ataque, había consumido sustancia. Según informó la fiscalía, dio positivo a anfetaminas y marihuana. Esta información no solo habla de su estado físico o mental, sino que sugiere un posible patrón. La utilización de jóvenes bajo los efectos de drogas en operaciones violentas, reduciendo su capacidad de reacción autónoma y al mismo tiempo volviéndolos desechables para quien está detrás. Además, el presunto tirador dio positivo a la prueba de rodisonato de sodio, que se usa para detectar residuos de plomo y bario en manos o ropa después de disparar un arma. Con ello, las autoridades refuerzan la hipótesis de que fue él quien accionó la pistola. Pero incluso con esos datos, el propio fiscal Torres Piña introdujo un elemento clave: no actuó solo. Según sus declaraciones, en el homicidio de Carlos Manso hubo planeación y participación de al menos 2 personas. Eso significa que, para la autoridad, el joven que apretó el gatillo no es el principio ni el final de esta historia. Es, como mucho, el rostro visible de algo más grande. En una conferencia previa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, puso el foco en un ángulo delicado pero necesario. Los eventos donde se ha detectado el uso de esta arma corresponden, de acuerdo con los análisis, a agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, agregó que todo indica la posible participación de un grupo de la delincuencia organizada, aunque subrayó que no se dará un nombre hasta contar con certeza. Es una línea fina. Por un lado, reconocer el contexto criminal. Por el otro, no adelantar juicios que puedan entorpecer la investigación. Lo importante, a nivel de seguridad, es el patrón. Una misma arma que aparece en 2 ataques anteriores y termina siendo utilizada contra el presidente municipal. Un tirador joven, presuntamente drogado. Una planeación en la que el propio fiscal habla de al menos 2 personas involucradas. En ese escenario, el caso de Carlos Manso no puede leerse solo como un hecho aislado, sino como parte de un entramado mayor en el que la delincuencia organizada no solo disputa territorios y negocios, sino que también intenta enviar mensajes,
marcar autoridad y, en ocasiones, golpear directamente a las figuras que representan al Estado en el nivel más cercano a la gente, los alcaldes. En medio de esta trama aparece el estilo de Omar García Harfuch. No es la figura que se coloca en primera fila para dar declaraciones cada hora. Su método, como se ha visto en otros momentos, combina inteligencia, análisis de patrones y coordinación con fiscalías y fuerzas estatales. En este caso, el énfasis está en algo muy concreto: conectar los puntos. No basta con tener al presunto tirador identificado, ni con conocer la droga que consumió, ni con saber que la pistola fue usada antes. Hay que ir más allá. Reconstruir quién puso esa arma en circulación, quién la movió de una escena a otra, quién ordenó que se utilizara en un bar, en una barbería y, finalmente, contra el presidente municipal. De acuerdo con lo que se ha informado públicamente, desde la Secretaría de Seguridad se ha hablado de correlación entre los casos, de agresiones entre grupos rivales y de la necesidad de no adelantar el nombre de ninguna organización hasta contar con elementos sólidos. Esa prudencia no le resta gravedad. Al contrario, muestra que lo que está en juego no es solo el esclarecimiento de un homicidio, sino la radiografía de cómo opera una célula en Uruapan. Cuando una misma arma aparece una y otra vez, el mensaje para las áreas de inteligencia es claro. Ahí hay una pista, una ruta, una mano que se repite. Y es justamente ahí donde el trabajo silencioso de Harfuch y su equipo suele enfocarse. Mientras las carpetas de investigación avanzan, Uruapan vive el día a día con una mezcla de duelo y costumbre. La ciudad está acostumbrada a escuchar de homicidios, de ataques, de ajustes de cuenta, pero asesinar a un presidente municipal en medio de una celebración pública, con familias presentes, eleva el nivel de impacto y de preocupación. En los barrios donde ocurrieron los otros ataques, la barbería de Tierra y Libertad, el bar en la colonia ferrocarrilera, la sensación es parecida. La vida continúa. Sí, las cortinas se vuelven a levantar, los negocios regresan, pero el eco de las detonaciones permanece. Y ahora, además, la gente sabe que esas balas están conectadas. La fiscalía ha dicho que las investigaciones siguen su curso para establecer el móvil del crimen. No se ha cerrado ninguna línea. Se habla de participación del crimen organizado, de planeación, de al menos 2 personas detrás de la operación. Y mientras tanto, en el centro político del estado, la presión aumenta. Un municipio clave de Michoacán perdió a su alcalde frente a todos. Las respuestas no pueden quedarse a medias. En muchos casos de violencia en México, la historia se queda en la superficie. Se identifica al tirador, se informa su edad, sus antecedentes, quizás su consumo de drogas, y ahí termina el relato. Pero en el caso de Carlos Manso, las propias autoridades han puesto la vara más alta. No solo se trata de saber quién jaló el gatillo, sino de entender quién movió las piezas. La Fiscalía de Michoacán habló de planeación y participación de al menos 2 personas. La Secretaría de Seguridad Federal ha vinculado el arma a agresiones entre grupos delictivos contrarios. El gobernador ha reconocido la posible intervención de la delincuencia organizada. Son elementos que juntos dibujan un reto mayor: desmontar la estructura que permite que un arma se use, se guarde, se vuelva a usar y al final termine en la escena más delicada de todas: el homicidio de un presidente municipal. Aquí entra el papel de la coordinación, Fiscalía Estatal, autoridades federales, inteligencia, trabajo de campo. Cada casquillo, cada video, cada testimonio suma. Y cada error, cada filtración prematura puede restar. Por eso el discurso oficial ha insistido en 2 ideas: prudencia con los nombres de posibles grupos criminales y compromiso de llegar al fondo. El país entero ha visto muchos casos donde esa promesa se queda en palabra. El caso de Carlos Manso será una prueba más de hasta dónde puede llegar el Estado cuando decide seguir una bala hasta su origen. Hoy, la historia de la pistola 9 milímetros que mató a Carlos Manso es también la historia de 3 escenas en Uruapan, de 3 fechas, de 3 conjuntos de víctimas. Una barbería donde 2 hombres perdieron la vida. Un bar donde un trabajador no regresó a casa. Una noche de celebración donde el presidente municipal cayó frente a su gente. Las autoridades han confirmado que la misma arma está implicada en esos 3 hechos. Han informado que el joven señalado como presunto tirador estaba bajo el efecto de anfetaminas y marihuana, que dio positivo a la prueba de rodisonato,
que hay indicios de planeación y participación de al menos 2 personas, que no se descarta la intervención del crimen organizado. Y desde la Federación, el mensaje ha sido claro: los ataques se leen como agresiones entre grupos delictivos contrarios. Pero más allá de los términos técnicos, hay una pregunta que sigue flotando. ¿Será este uno de esos casos en los que el arma habla? Las pruebas se acumulan, pero al final, ¿el expediente se queda corto? ¿O será uno de esos contados momentos en los que la ruta de la pistola lleva realmente hasta quienes la pusieron en juego? En los despachos de seguridad, el nombre de Uruapan ya está subrayado, y mientras el país mira hacia otros titulares, hay equipos revisando una y otra vez los mismos casquillos, los mismos videos, los mismos minutos previos al atentado. Porque en esta historia, la clave no está solo en la noche del 1 de noviembre, sino en todo lo que esa arma hizo antes de apuntar al presidente municipal. Y ahí, en esa búsqueda silenciosa, es donde el trabajo de Omar García Harfuch y las instituciones de seguridad tiene un reto claro: demostrar que, al menos esta vez, no se va a conformar con el eslabón más débil de la cadena, sino que se va a seguir el rastro de la 9 milímetros hasta el fondo, hasta donde realmente se toman las decisiones que cambian la vida y la muerte, en lugares como Uruapan.